Mateo capítulo 5, verso 43 hasta el final. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sea el nombre del Señor glorificado por esta sagrada escritura. Dios nos habla a través de su palabra y nosotros podemos entender esa palabra de tal manera que se abre nuestro corazón y nuestro entendimiento. No solamente para escuchar la palabra o para leerla, sino también para ponerla en práctica. Nosotros podemos reconocer a través de la Escritura tres grupos. Y el primer grupo al cual hay que amar es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso fue lo que dijo Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 6. El Señor habló a su pueblo y le dijo: amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y realmente esta es una gran bendición para nosotros, porque el Señor se acerca a nuestras vidas y nosotros nos podemos acercar a Él con amor. La Biblia dice que nosotros no le amamos a Dios primero, sino fue Dios quien nos amó primero. La Biblia dice en el libro de San Juan capítulo 3 y verso 16, que nos amó Dios de una manera muy grande. No comprendemos la altura, la profundidad o la anchura de ese amor, pero sí lo podemos sentir en todo momento, en cualquier circunstancia, en cualquier dificultad. Dios nos ha amado desde el principio y Dios nos ha amado de una manera tan grande, tan maravillosa, que nosotros nos quedamos asombrados, que a pesar de nuestra bajeza, a pesar de nuestra inutilidad, a pesar de los pecados tan grandes y pequeños que hemos hecho delante de Dios, a pesar de las cosas que se nos ocurren en nuestras mentes para poder oponernos contra Dios, Dios nos ha amado. Y en su amor perfecto nos ha perseguido para que nosotros le conozcamos como Señor y Salvador de nuestras vidas. El primer grupo entonces es el grupo precioso, es el grupo perfecto, es el grupo divino, es el grupo eterno. Amar a Dios debe de ser el gozo mayor de nuestras vidas. Hay muchas personas en el mundo y muchos pecadores en el mundo que dudan de Dios, que no creen en Dios, que se oponen a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hay muchas personas que han torcido el pensamiento de amar a Dios y se alejan de Él. Corren de Él, se esconden de Dios, lo niegan. Pero damos gracias al Señor porque nosotros, los hijos de Dios, los que somos cristianos evangélicos, que seguimos el Evangelio y que leemos la Sagrada Escritura, hemos aprendido a amar a Dios sobre todas las cosas, teniendo o no teniendo.
teniendo o no teniendo, teniendo o no teniendo, amamos al Señor. Porque no nos mueve el aspecto material, no nos mueve el éxito, no nos mueve las muchas cosas que obtengamos. No nos mueve la mucha fama o altura a que lleguemos para amar a Dios. No nos mueve el favor de Dios para amarle. No es un trueque o un convenio o un tratado o un negocio entre Dios y nosotros. No. Si no tenemos, le amamos. Si Dios nos permite tener cosas y nos permite bendecirnos, porque el placer de Dios en su amor es proveernos. Dios quiere que nosotros seamos bendecidos y Él nos bendice en grande manera, pero no le amamos porque nos bendice. Le amamos cuando no tenemos. Le amamos cuando viene la enfermedad a nuestro cuerpo. Le amamos cuando vienen los problemas a nuestra vida, ya sea que nosotros los ocasionemos o ya sea que otros nos provoquen los problemas, ya sea que venga un accidente a nuestra vida, ya sea que otras personas nos amenacen. No importa lo que venga, no importa lo que sea, siempre amamos a Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios no se cansa, Dios no se fatiga, Dios no se muda, Dios no se envejece. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y nosotros le amamos no solamente por lo que Él nos da, sino por lo que Él es: eterno, glorioso, omnipotente, omnisciente, grande en sabiduría. La sabiduría de Dios es supereminente, que ningún hombre puede comprender o medir. Dios es todopoderoso y por eso nosotros amamos a Dios. Alabanza al Señor. Jesús nos enseñó también el segundo grupo. Jesús nos enseñó a amar a las personas, a los que vemos, con quienes nos relacionamos. Dios nos enseñó a amar a aquellas personas que están cerca de nosotros. Dios nos enseñó a amar a aquellos a los que podemos dar. Dios nos enseñó a amar a aquellos con quienes nosotros podemos estudiar o trabajar. Y esto es muy fácil. Porque si realmente amamos a Dios que no lo vemos, podemos aprender también a amar a las personas que vemos porque amamos a Dios. Pero esto se constituye algo muy fácil. Dice el Señor Jesucristo: ¿qué provecho tendremos si amamos, dice, a los que nos aman? Ese es el segundo grupo. Si amamos a los que nos aman, ¿qué provecho tendremos? Si amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa tendremos? Tiene que haber una diferencia entre los pecadores y los cristianos evangélicos. Si amamos solamente a los familiares que vemos diariamente, o a los hermanos en Cristo que vemos en el templo, si amamos solamente a aquellos que nos caen bien, o aquellos que nos favorecen con algo, nos dan una camisa, o nos dan un poquito de comida, o nos saludan con aprecio, o nos muestran cariño o amor, ¿qué recompensa tendremos si nosotros les regresamos ese cariño o ese amor a sus vidas? El Señor Jesús enseñó este segundo grupo, porque si amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa tendremos? La segunda parte dentro de este grupo dice: si saludamos a aquellos que nos aman.
A veces extendemos la mano para saludar o decimos así para darles la bienvenida a solamente aquellos a quienes nosotros amamos o descubrimos a los que nos aman. Eso lo descubrimos tal vez con alguna palabra de aprecio o tal vez por la fisonomía, el físico de alguna persona. O porque alguna persona se acomidió a ayudarnos en alguna labor que nosotros teníamos. Si los saludamos a ellos nada más, ofreciéndoles nuestro aprecio y enseñándoles que tienen una gran oportunidad en nuestro corazón de ser aceptados, ¿qué tanta ganancia obtenemos? ¿Qué tanta ganancia obtenemos? En otras palabras, no pasamos de ahí. Puede llegar a ser en nosotros una rutina. O verdaderamente lo sentimos. O verdaderamente otros lo sienten en favor de nuestras vidas. Si saludamos solamente a aquellos que nos caen bien, no tenemos mayor recompensa. El tercer grupo, el Señor Jesucristo también lo enseñó. El tercer grupo, el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5 y verso 44. Es una de los trabajos y de las etapas más difíciles en la vida de todos aquellos que conocen a Dios. En la vida de todos aquellos que pretenden amar a Jesucristo o verdaderamente lo aman. El ejemplo verdadero de un verdadero amor es Jesucristo el Señor, porque Él es el centro del Evangelio. Sus enseñanzas no podían ser efectivas a menos que Él las pusiera en práctica. Pero Jesucristo sintió en su corazón, porque el amor es un sentir espiritual muy dentro del corazón, de los sentimientos de cada persona. Hay muchas personas que son rudas, fuertes, tienen un corazón de piedra, que no pueden, que no entienden y que no saben lo que es el amor. Pero Jesucristo, el Hijo Santo de Dios, habló acerca del amor porque Él lo sentía, porque Él lo expresaba. Jesucristo es la verdadera expresión del amor, caminando en aquel tiempo y en el tiempo de hoy, porque Él no ha pasado. Él resucitó de entre los muertos y el Señor Jesús está con nosotros maravillosamente y como poderoso gigante, y Él es la expresión verdadera del amor santo y verdadero. Por eso el Señor Jesucristo enseñó lo más difícil. La primera cosa que el Señor Jesús enseñó fue: amad a vuestros enemigos. Es muy fácil amar a los amigos, ya lo dijimos. Pero qué difícil es amar a los enemigos. A los que se convierten en enemigos, ya sea por alguna razón, por algún problema, o muchas veces son enemigos por gusto. Hay tantas personas que practican la enemistad, la distancia entre ellos. Esto ocurre también entre las familias. Esto ocurre aún entre los hermanos. Muchas veces ocurre aún entre las iglesias, que muchos tienen enemistad por alguna razón, pequeña o grande, pero tienen enemistad. Los problemas y los pleitos, dice la Sagrada Escritura, que vienen por causa de nuestra concupiscencia. Y cuando hay pleitos y problemas, algunas personas dicen, parece que es mi enemigo. Pero el Señor Jesucristo dio una fórmula.
Jesucristo enseñó algo importante para cortar las enemistades, los pleitos, las iras, las contiendas, los enojos, las serias situaciones en que muchas personas se encuentran. Y esto fue el amor. El expresidente Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos, dijo: para conquistar a los enemigos hay que amarlos. Y esta es una gran verdad. Todo aquel que puede amar a su enemigo es porque va en camino de la perfección. Es porque está mostrando un verdadero cristianismo. Es porque su vida ha cambiado por el poder y el amor de Dios. Es porque su vida ya no es la misma. Por eso el salmista David dijo en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un nuevo corazón. Muchas personas no pueden amar a su enemigo porque tiene un corazón muy fuerte, un corazón muy distraído, un corazón muy distante de Dios. Mientras más nos acercamos a Dios, nuestros corazones pueden convertirse, nuestros corazones pueden cambiar, nuestro carácter puede cambiar, nuestra carne puede cambiar. Porque el amor de Dios no tiene límites. El amor no tiene límites. El amor es el arma más poderosa que surgió del corazón de Dios y que ha enseñado a todos aquellos que queremos amarle. Si nosotros podemos llegar a nuestros enemigos y amarles, entonces seremos como la persona misma de Jesús. En segundo lugar, Jesús nos pone otra situación difícil. Dice, bendecid a los que os maldicen. Bendecid a los que os maldicen. En una oportunidad iba caminando en una ciudad muy grande con un amigo, un cristiano convertido al Señor. Y cuando íbamos en su carrito y había mucho tráfico en aquella calle, ocurrió algo inesperado, porque así son los accidentes de tráfico, algo inesperado. Y un hombre que iba al otro lado, en el otro carril, empezó a maltratar a este hermano en Cristo que iba conmigo. Y le empezó a hacer señales con las manos. Y agresivo. Y casi se baja de su carro abriendo la puerta para provocarle pleito, peleas contra este hermano. Y yo soy consciente que este hermano que iba conmigo es un verdadero hombre, porque cuando él no era cristiano era muy peleonero. No se dejaba y se agarraba a bofetadas con cualquier otro hombre y muchas veces lo hizo. Pero en esta oportunidad, ya siendo cristiano, se probó en él que verdaderamente Jesús vivía en su corazón. Entonces, cuando oyó toda aquella ensarta de maldiciones que el otro hombre le estaba echando, no se bajó del carro, simplemente bajó la ventanilla de su puerta, de su carro, y le habló al hombre. Y le dijo, cálmate, le dijo, no es para tanto. Y sabes una cosa, Jesucristo te bendiga, que Dios te bendiga en este día, que tengas un buen día, sonríe que Cristo te ama. Esa fue la contestación que este hermano le dio a ese hombre que se creía muy valiente y que estaba abusando verbalmente de este hermano. Pero él no contestó de la misma forma, antes bien lo bendijo. Y le dijo que Dios te bendiga este día y seguimos nuestro camino. El Señor Jesús enseña a bendecir a los que nos maldicen. Yo quiero decirles en esta hora que Satanás es un personaje que le gusta las maldiciones. Y le gusta enseñar a su gente, a sus seguidores, a los que caminan detrás de él, a que maldigan a todos los demás. De hecho,
todos sus servidores, como son los brujos, hechiceros, como son los espiritistas y muchas personas que practican el ocultismo, son consultados y les pagan para poder hacer maldiciones contra otras personas, torcerles la vida a otras personas y desearles el mal a otras personas. Hay muchos niños y niñas que sufren maldiciones desde pequeños. Hay muchos jóvenes que se meten a jugar la ouija y a buscar la presencia de demonios y resultan en maldición. Muchas veces hay casas de hogares que llegan a tener maldiciones porque algunas personas que sirven al diablo pueden pasar por ahí y son pagados para echarles maldiciones. Pero quiero decirles una cosa: la mejor arma para combatir las maldiciones son las bendiciones que podemos dar en el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Si utilizamos el nombre de Jesucristo, nombre glorioso e impenetrable, nombre lleno de gloria y de poder, de virtud, ninguna cosa producida, ninguna cosa que salga de los infiernos, ninguna cosa que venga de algún servidor de Satanás podrá llegar hasta usted o podrá llegar hasta nosotros, porque el nombre glorioso de Jesús es sobre todo nombre, y toda obra del diablo es vencida por el nombre de Jesús y por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Dios nos enseña a bendecir a los que nos maldicen. Nunca maldigamos. Que de nuestra boca no salga una maldición. Que de nuestra boca siempre salga algún beneficio para las personas que no nos quieren, personas que no nos aprecian, personas a las cuales nosotros caemos mal. Nosotros debemos de bendecirlos en vez de maldecirlos. En tercer lugar, Jesucristo dijo, y esto es realmente rama del amor perfecto de Dios en nuestro corazón. El Señor dijo: haced bien a los que os aborrecen. Y mire, aquí hay algo importante. Muchas familias antes de entregarse a Cristo son paganas, son pecadoras, sirven a los ídolos, sirven al mundo y sirven a sus propias personas. Pero en algunas familias, uno o dos miembros de alguna familia se entregan a Cristo. Y lo primero que ocurre es que los empiezan a aborrecer. Yo me he dado cuenta que cuando algún hombre o alguna mujer se entrega en alguna familia adinerada o apoderada, hasta los desheredan por haberse entregado a Cristo Jesús y los aborrecen. Yo escuché el testimonio de un hermano judío que se entregó a Cristo, dejó el judaísmo, dejó los ritos del judaísmo y se entregó a Cristo con todo su corazón. Pero la familia judía ya no lo quiso, ya no lo apreció por haber confesado a Jesús. Por eso el Señor Jesucristo dijo: el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Pero el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Y este hermano judío, al haberse entregado a Cristo, sufrió la persecución de su familia. La familia lo aborreció de tal manera que lo desconocieron. Y el máximo del aborrecimiento fue haber hecho un funeral para destituirlo de la familia. O sea que aunque el hermano estaba vivo, sus propios familiares judíos hicieron un funeral para olvidarlo y para enterrarlo, porque él ya no iba a recibir ningún beneficio
ni de su papá, ni de su mamá, ni de sus familiares judíos. Totalmente lo aborrecieron. Pero ¿sabe una cosa? Este hombre lloraba cuando escuchaba la palabra de Dios acerca de Jesucristo, porque Jesucristo también fue aborrecido. Jesucristo también fue aborrecido. Y lo máximo del aborrecimiento en contra de Jesús fue la crucifixión. Su propio pueblo, el pueblo Israel, el pueblo judío, clamó delante del gobernador Pilato diciéndole: crucifícalo, 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 porque aborrecían a Jesús. Pero no importó. Jesús sufrió el aborrecimiento y fue a la cruz del Calvario. Pero hasta el día de hoy, queridos amigos y hermanos, el fruto de la muerte de Jesucristo ha sido un tremendo éxito, porque millones y millones y millones de personas que le entregamos nuestra vida a Jesús, que hemos confesado su nombre, que le amamos de todo corazón, somos salvos por la gracia que Él compró en la cruz del Calvario. Muchos han sido aborrecidos y los han desheredado, los han sacado de sus familias, se han olvidado de ellos por causa de que son cristianos. Ahí donde trabajas, posiblemente te van a llevar mal. Ahí donde laboras, posiblemente te van a marginar. Algunas personas van a sentir que tú no eres de su rango, o no eres de sus principios, o no eres de su círculo, y te van a alejar. No importa. El Señor Jesucristo dijo que deberíamos de hacerle bien a los que nos aborrecen. Cuando tengas la oportunidad de darle un vaso de agua o de darle un refresco al que te aborrece, tú le estás enseñando que en tu corazón hay algo diferente, que eres diferente. Si le das un plato de comida al enemigo que te aborrece, haz ese bien y el Dios de los cielos te lo va a pagar. Y Él te va a aplaudir porque pones en práctica lo que su Hijo Jesucristo te está enseñando. Hazle bien, ayuda, enséñale, muéstrale con tu ejemplo, muéstrale con tu testimonio al que te aborrece, de que tú eres diferente, que Cristo vive en ti, que miren en ti la figura de Jesús, la presencia de Jesús, la obra de Jesús, que la miren en tu vida. Cuando tú aprendes a hacerle bien a alguna persona que no te quiere, que no te aprecia, que no quiere ayudarte para nada y que está en contra de ti, bendícelo mejor, ayúdale. La cuarta cosa que el Señor Jesucristo dijo, y que era difícil hacerlo, el Señor Jesús dijo: orad por los que os ultrajan y os persiguen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hace poco recibí una noticia a través del teléfono que deberíamos de orar por 229 personas allá en Irak que estaban siendo juzgadas por extremistas islámicos que estaban dispuestos a degollar, a quitarles la cabeza a esos 229 evangélicos cristianos por causa de su fe. Es difícil en esos momentos orar por este tipo de extremistas, personas que en su secta practican lo que es el asesinato o la muerte, que no respetan la fe de otros, que quieren por fuerza obligar a otros a introducirse o a introducirlos dentro de su secta o dentro de su religión.
Nosotros los evangélicos no estamos enseñados a quitarle la vida a alguien. Al contrario, nosotros los evangélicos estamos enseñados a dar la vida por alguien. Eso fue lo que Jesús hizo. Pero lo más difícil es orar por aquellos que ultrajan y persiguen a los evangélicos. Por eso Dios nos ha enseñado en su palabra a orar por los que están en eminencia, a orar por los ricos, a orar por los pobres, a orar por diferentes personajes, a orar por aquellos con los que no estamos de acuerdo. Pero el Señor nos ha enseñado que cuando doblemos nuestras rodillas y cerremos nuestros ojos y oremos al Dios del cielo, oremos por todo este tipo de personas, los que ultrajan y los perseguidores. A veces nos ultrajan sin razón y a veces nos persiguen por gusto, porque tenemos una Biblia en la mano. Muchas veces cuando vamos a las casas a visitar, o vamos a las calles o a los negocios a compartir la palabra de Dios, más de alguna persona nos va a tirar la puerta en la nariz, nos va a cerrar la puerta o nos va a decir algunas cosas ofensivas o va a utilizar cualquier cosa o algún perro o nos va a tirar un perro encima para que nosotros nos callemos. El ultraje puede venir por esas personas que no tienen cultura ni decencia, que no tienen urbanidad y que piensan que nosotros los evangélicos somos gente de segunda y de tercera mano. Pero no, Señor, nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué debemos de hacer? Orar por todas esas personas. Cuando sabemos que alguien nos está ultrajando, llevémoslo en oración, porque no sabemos que ese que nos está ultrajando se puede convertir a Jesucristo. Oremos por aquellos que nos persiguen. No sabemos si esos que nos persiguen van a tener un cambio en su vida. Y más adelante van a reconocer que lo que hicieron fue algo incorrecto, algo indebido. Hay cientos de miles de ejemplos de hombres y mujeres que han ido por el mundo compartiendo y regando el evangelio. Y el pago que les dan es ultraje y persecución, hasta el punto de matarlos, de quitarles la vida. Pero también surgen los familiares cristianos orando por todas esas personas infames que han dado muerte o que han perseguido, que han herido a los hijos de Dios. Y por eso muchos se han convertido, porque hay un grupo que ora a Dios por ellos y que la misericordia de Dios alcanza al pecador y que oran porque Dios transforme el corazón y la vida de esas personas. Y Dios lo hace, porque para Dios no hay nada imposible. Bendito sea el Señor. Ahora, la quinta cosa que Dios enseñó el Señor en el verso 47, Mateo 5:47, saludar a los hermanos. Saludar a todas las personas. El Señor Jesús dijo: si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿Qué quiso decir el Señor? ¿Por qué no saludamos a los extraños? No solamente a los hermanos. Por eso el Señor Jesucristo dijo: oísteis que fue dicho, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero yo os digo, amad también a vuestro prójimo. ¿Quién es tu prójimo más cercano? Esposo, tu esposa, ámala. ¿Quién es tu prójimo más cercano? Padre, tus hijos, ámalos. ¿Quién es tu prójimo más cercano, hermano en la iglesia? Es el hermano o la hermana que asiste contigo a adorar a Dios en el templo. Salúdalos. Salúdalos con cariño, salúdalos con una sonrisa,
Salúdalos dándoles la bienvenida, pero también saluda a los que no son cristianos evangélicos. Salúdalos de la misma manera en que saludas en el templo, salúdalos allá afuera también, a todos aquellos que son extraños al evangelio. A través de ese saludo cariñoso, ferviente, amoroso, de amabilidad, les vas a mostrar que Jesús vive en tu corazón y que la gracia del Señor Jesús es como un bautismo sobre tu vida. Hermano, tú que has entregado a Cristo de corazón, tú que te has bautizado en agua, y aún tú, hermano y hermana, que has sido bautizado en el poder, en la virtud, en el bautismo del Espíritu Santo, también necesitas el bautismo de gracia del Señor, para que con simpatía, con gracia y cariño y amor, saludes a todas las personas sin hacer diferencias. El Señor Jesús le habló al apóstol Pedro, y el apóstol Pedro comprendió que con la visión de un lienzo que venía del cielo, donde habían reptiles, donde habían animales que él no podía comer, el Señor le enseñó que no hiciera diferencias entre judío y gentil. Y esa es la enseñanza de Dios para nosotros también. Saludemos a los que no son cristianos y saludemos a los hermanos que son cristianos. No hagamos diferencia. Alabado sea Dios. Que cuando a tu templo o a la iglesia llegue alguien que trae ropas sencillas y humildes, y que a tu templo y a tu congregación llegue alguien que tiene ropas buenas, de calidad, ropas de lujo, no hagas diferencia. Al contrario, salúdalos correctamente a ambos. Sea el nombre del Señor glorificado. Saludar a todos de todo corazón es lo que el Señor nos ha mandado. Entonces Dios nos pone lo más difícil que hacer, y lo voy a repetir: amar a los enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen, orar por todas las personas, ya sea que nos ultrajen o nos persigan, y saludar a todos individualmente o en grupo, pero saludarlos de todo corazón. Que Dios nos bendiga, porque el amor tiene muchas ramas, buenas e importantes, que el Señor Jesús nos enseña en esta hora para ponerlas en práctica. Que Dios te bendiga ahí donde estás escuchando el mensaje de la palabra.